Rapport, generando sintonía contigo en Switch Podcaster. Gracias por estar de regreso con nosotros aquí en Rapport, este podcast donde queremos generar sintonía contigo, donde siempre platicamos con invitados extraordinarios, pero sobre todo apasionados de cada tema. Aquí siempre tratamos temas que igual te pueden resultar informativos, interesantes, educativos, o a lo mejor nada más te pasas un ratito muy agradable. Eso sí, recuerda que no queremos evangelizar absolutamente a nadie. Aquí respetamos los puntos de vista tanto de nuestros invitados como de quien nos ve y quien nos escucha. Y bueno, obviamente te quiero invitar, como cada programa, a que te prepares un vasito con agua, o si te quieres servir algo más fuerte para acompañarnos, para disfrutar este capítulo, pues adelante, una botanita. Si vas manejando, por favor hazlo con muchísima precaución y siempre atento a la información que te damos aquí. Y hoy vamos a platicar de un invento que en estos tiempos creeríamos que es maravilloso, pero que tal vez no lo es. Y estoy hablando del vapeador o cigarro electrónico, que en realidad son ilegales, peligrosos o inofensivos. Eso lo vamos a averiguar en el paso de este programa. ¿Qué es mejor, fumar o vapear? ¿Qué es mejor, vapear o fumar o vapear? Pero para eso vamos a platicar con el doctor experto apasionado. Él es el doctor José Padua García, es médico internista y neumólogo con especialidad en broncoscopía. ¿Así es? Sí, correcto. Bienvenido, doctor, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación y el tiempo y su auditorio, que es muy importante, sobre todo con temas como este, que está en boga y tiene que ver con la salud respiratoria de todo nuestro país. Así es. Y antes de entrar de lleno al tema, quiero decirles que el doctor nos está acompañando con un rico mezcalito que nos hizo favor de mandarnos Rocío Esquivel, este mezcal piel de jaguar, que obviamente es tradición. Esto no es una moda. ¿Y qué tal? ¿Sí te gustó? Está delicioso y se los recomiendo ampliamente. Vamos a ir soltando al doctor porque yo siento que es un poquito tímido. El doctor dice que no, pero no, muy bien. Yo creo que no. Oye, Doc, pues fíjate que el vapeo ha resultado a lo largo de muchos años una alternativa al tabaco muy popular en todo el mundo. Y hace algunos años los cigarros electrónicos pues llegaron al mercado y entonces se empezó a utilizar pues de manera indiscriminada, ¿no? Entonces, ¿qué realmente, o sea, el cigarro electrónico, qué es? O sea, ¿qué es el vapeador? El cigarro electrónico se inventó en el 2003 en China. El inventor de este cigarro fue un farmacólogo que pues tenía a su padre enfermo de cáncer pulmonar y pues quiso contribuir con un invento que pudiera reducir el tabaquismo como tal. Sin embargo, pues en la medida en la que esto se propagó y se hizo pues mundialmente conocido, a los Estados Unidos llegó en 2006 y a Europa en 2008, y desde entonces pues la industria de tabacalera pues vio un nicho que no tenía, y que eran aquellos seres humanos que no fumaban o exfumadores, y que podían tener otra vez una nueva adicción a través principalmente de la nicotina y de otras sustancias que son igualmente peligrosas para la salud respiratoria del ser humano. O sea, la industria dijo, ¿cómo me fastidio al prójimo? O sea, ya lo logré con el cigarro, pero aún así no tengo al 100% de la población. Entonces de ahí dijo, pues el vapeador o el cigarro electrónico que se venga al mercado. De hecho, así fue, y como estaban perdiendo pues clientes, porque ha habido mucha más información en las últimas 2 décadas del daño severo que causa a todos los órganos el fumar, y bueno, pues intentaron hacer esto sin el apoyo de los médicos ni de las sociedades mundialmente conocidas de la OMS, de los neumólogos, cardiólogos, etcétera. Y entonces ha habido desde entonces una lucha constante por tratar de regular esto, que no es inocuo y que sí produce daño a la salud a varios niveles, no nada más salud respiratoria. Oye, Doc, pero ¿qué es lo que realmente se inhala? Porque igual y quien nos ve va a decir, esto es una exageración, solo es un vaporcito, ¿qué daño me va a hacer? ¿Realmente qué es lo que se inhala con estos aparatos? Lo que se inhala en realidad pues es nicotina,
todos los vapeadores y cigarros electrónicos tienen nicotina, aunque tengan la leyenda de no tenerla. Tienen además saborizantes y a veces odorizantes artificiales, y pueden tener hasta 100 productos químicos, entre los que están metales pesados, herbicidas, sustancias que vienen en los anticongelantes. Entonces imagínense todo lo que podemos llegar a inhalar a través de ese e-juice o líquido de cigarro electrónico, y eso produce daño, y es daño que ya está bien establecido en el sistema respiratorio, en el sistema cardiovascular, neurológico, y sobre todo en los jóvenes que están desarrollando su sistema neurológico y que termina de madurar hasta los 25 años, porque esa población es la que más está fumando y vapeando cigarro electrónico desde los 12 o 13 años hasta los 25. Ese es el nicho en el que queremos realmente profundizar para que se evite que estos jóvenes tengan una adicción temprana, que los pueda además llevar a una adicción posterior a otras sustancias, incluida cannabinoides, el mismo tabaco u otras drogas. Oye, pero bueno, entonces vamos a ir por partes. Entonces recordemos lo que está diciendo el experto especialista, neumólogo: no se está vapeando propiamente vapor, porque el vapor viene del agua. Entonces, así como dice el doctor, pues son una gran cantidad de sustancias químicas nocivas. Yo investigué, tú me dirás si es cierto o no, que tiene acetato de vitamina E, que tiene formaldehído, acroleína, bueno, un montón de, como dices, metales pesados, pero que hasta ahorita la vitamina E o el acetato de vitamina E es uno de los componentes más graves que está afectando a la salud. Entonces, gente, no estamos vapeando, nos estamos metiendo químicos. ¿Realmente el vapear ayuda a los fumadores a dejar de fumar? Esa es una extraordinaria pregunta, Pau, porque si esto estuviera bien regulado y tal vez dirigido a una población que tiene un tabaquismo pesado, que son aquellos que fuman 10 o más cigarros al día, podríamos reducir el daño que provoca fumar, intentando llevar de la mano a los fumadores con un cigarro electrónico cada vez con menos dosis de nicotina. Sin embargo, existen otras formas de abandono de tabaquismo que están perfectamente probadas ya internacionalmente, que tienen que ver con sustancias farmacológicas que usamos, que tienen nicotina para evitar la abstinencia. El problema es que cuando el fumador no deja de fumar y además empieza a vapear, pues tiene una adicción dual, que es lo que se conoce así, y entonces empieza a tener más ingreso de nicotina, más sustancias que no tenía con el vapeo o con el cigarro electrónico, como esta acroleína, como el acetato de vitamina E o incluso el THC o cannabidiol. Oye, pero para los que son asiduos al cannabis, van a decir, no, ¿qué le pasa al doc? O sea, yo me pongo más a gusto y no me lastimo tanto la garganta, ¿no? Sí, sin embargo, esta vitamina E, ese acetato de vitamina E que se usa mucho en las cremas para la piel o en los suplementos nutricionales, cuando se inhala, este acetato de vitamina E fue lo que provocó la epidemia en 2018 en Illinois de jóvenes de la preparatoria que terminaron con una enfermedad pulmonar aguda condicionada por vapear y cigarro electrónico, y terminaron muchos de ellos en las unidades de cuidados intensivos. Y eran jóvenes que practicaban deportes, que no eran previamente enfermos de nada. Entonces, una de las cuestiones más importantes para regular este vapeo y cigarro electrónico, como lo han hecho en Reino Unido y ahora en los Estados Unidos, es retirar de todos los cigarros electrónicos el acetato de vitamina E y el THC. Y tratar a futuro próximo de quitar todos los saborizantes y odorizantes para que nada más se quede la nicotina, incluso sin el mentol, porque los saborizantes son los que atraen a los jóvenes. Y entonces, si únicamente dejamos la nicotina, entonces sí podamos tener en un futuro un nicho de
fumadores que quieren dejar de fumar y ayudarse a través del cigarro electrónico. No, Doc, pero en realidad para dejar de fumar lo que se necesitan, mira, son tamaños, la verdad. O sea, yo también fumé muchos años y la verdad es que logré dejarlo y hoy día me da mucho asco el sabor del cigarro. Y la verdad es que tienes razón respecto a los saborizantes, también llegué a probar el vapeador y sí es completamente una textura diferente y sí saben bien rico, ¿eh? O sea, los de frutos rojos y no sé qué, o sea, la verdad, pero sí hacen un daño terrible. Entonces, los cigarros electrónicos podrían estar también promoviendo la adicción, como dices, una adicción dual. O sea, bueno, para quien no fuma y nada más vapea, ya tienen una adicción. Y para quien fuma y vapea, pues ya se amolaron porque ya tienen 2 adicciones. Así es. Ay, doctor, qué barbaridad. Nos vienes a dar puras malas noticias. Oye, hay quienes dicen que se desconocen realmente los efectos del vapear y hay quienes dicen que sí se conocen. Pero realmente, ¿qué pasa con el cuerpo a corto o largo plazo con estos químicos que se inhalan? Ya venías mencionando algunos, pero en adultos propiamente, o sea, ¿qué pasa? Y luego, en la población que se está dando ahorita, que son los adolescentes, que son los que están más consumiendo el vapeo, ¿qué realmente pasa en el cuerpo cuando te metes estos químicos? Pues miren, para empezar, en los primeros minutos que se vapea, hay una irritación de las vías respiratorias altas que implican nariz, nasofaringe, orofaringe, faringe, y eso de entrada produce tos seca, es la típica tos, e incluso dolor e inflamación. A veces incluso se reporta más que con el cigarrillo común y corriente. Pero esto no para ahí. Después este mismo vapor con todos estos productos que se inhalan provoca irritación de los bronquios, a veces lo que se conoce como hiperreactividad bronquial, que es que se cierran los bronquios, se inflaman. ¿Y ya no pueden respirar? Ya no pueden respirar, como le pasa a los pacientes con asma. Y entonces tienen tos un poco más crónica y más intensa en accesos. Tienen a veces incluso limitación al respirar, al subir una pendiente o una escalera ya empiezan a sentir algo de sofoco o cansancio. Pueden tener silbidos en el pecho y pueden tener incluso condiciones que los lleven a requerir atención en un consultorio o incluso en un servicio de urgencias. Y si tienen acetato de vitamina E o tienen productos incluso pues que no están considerados en el vapeo legal, por decirlo de alguna manera, porque muchos de estos productos se pueden hacer en casa, eso puede condicionar una lesión pulmonar aguda inmediata que induzca una insuficiencia respiratoria y lleve a la persona a un servicio de urgencia, sobre todo si la persona tiene previamente una condición pulmonar o cardíaca. Oye, habrá quien nos esté viendo y que nos esté escuchando y que diga, no, pues yo llevo años vapeando y no me ha pasado nada de eso. Digo, no se trata de jugarle al vivo, ¿verdad? Y eso dependerá de cada cuerpo porque cada uno es diferente. Pero son las condiciones que le puede pasar a una persona que habitualmente vapea. Así es, con toda certeza. Pues porque como neumólogo vemos pues población de todas las edades a partir de los 15 años, pero cada vez estoy viendo más en mi consulta jóvenes deportistas pues que llegan con cuadros bronquiales asociados al vapeo o exacerbados en cuanto a infecciones se refiere por vapeo. Entonces es un factor de riesgo nuevo que no teníamos previamente y que lo estamos identificando y ya es parte de la historia clínica habitual. Oye, ¿fumas? No. ¿Estás expuesto a algún tipo de inhalante o de químicos? ¿O vapeas? ¿O usas cigarro electrónico? ¿O fumas y usas cigarro electrónico? Y la respuesta es en un margen muy amplio que sí. O sea, ya es parte de la encuesta acá. Oye, doctor, y por ejemplo, cuando llegan estos jóvenes a consulta que ya traen algún problema por vapear, cuando tú les dices, claro, pues es que, mira, sí serás muy deportista, pero justamente estás vapeando, ¿qué te dicen? ¿Cómo reaccionan? ¿No dicen, no? O sea, ¿o sí lo dejan, sí se espantan? Para bien, yo he tenido la oportunidad de ver que los jóvenes sí están un poquito más conscientes, por lo menos los que yo he visto, en que esto puede generar daños a la salud y están abiertos a ello, y eso me da mucho gusto porque uno pensaría que por ser adolescentes o jóvenes, pues esto
sin redundar, es que adolecen de madurez, y no, cuando se les explica y se les da una justificación de por qué es dañino, lo entienden bien y la gran mayoría de ellos lo dejan. Oye, doctor, y bueno, ya nos dijiste como a prontitud qué es lo que le pasa al cuerpo, pero si ya llevo bastante tiempo fumando, como te lo mencioné ahorita, igual, yo llevo 2-3 años y realmente no me ha pasado nada, ¿qué sí puede pasar ya? O sea, ¿qué daños ya quedan marcados en el cuerpo de una persona que vapea? Esa es una muy buena pregunta, Pau, porque todos los médicos, no nada más los neumólogos, los oncólogos, los cardiólogos, los neurólogos, todos en general nos lo estamos preguntando. ¿Qué va a pasar? Porque esto es muy joven todavía y a futuro no sabemos a ciencia cierta si esto va a producir enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, que es lo que ocasiona el tabaquismo, si va a condicionar pues algunas neoplasias como el cáncer pulmonar o cáncer de laringe o de lengua, etcétera. El tabaquismo, ustedes saben que está implicado en 25 tipos de cánceres, y como estos productos tienen carcinógenos bien establecidos, como es el acetaldehído, el formaldehído y metales pesados, tememos mucho que si esto continúa y se hace una epidemia, pues cambiemos de haber tenido pacientes con EPOC por tabaquismo, humo de leña, o con cáncer pulmonar o de laringe por ello, ahora lo sean por estas formas de fumar. ¿Se puede generar algún daño cerebral también? Correcto, claro que sí, se puede generar daño en el endotelio, que es el tejido de los vasos sanguíneos. Y los vasos sanguíneos cerebrales, cardíacos como las coronarias o de cualquier otro sistema visceral o periféricos, pues generan a fin de cuentas aterosclerosis acelerada, y eso termina con producir infartos en cualquier territorio de un órgano blanco o de otros órganos. Entonces, en realidad, fumar mata y vapear nos mata también. Sí, yo creo que es como si hablaras, perdónenme por la similitud o la analogía, pero es como decir, voy a jugar ruleta rusa, ¿qué prefiero? ¿Una pistola 45 o una 22? Pues sí, da igual. Te van a matar igual. Así es. A lo mejor una antes que la otra, pero no es que es mejor vapear o fumar. Es que no hay que inhalar nada que no sea oxígeno. Sí, claro, definitivamente. Oye, doctor, ¿y qué pasa, no? Si además de que soy bien creativa y fumo y tabaco y además vapeo, pero tengo asma, ¿qué pasa ahí? Esa es una excelente pregunta, porque además pasa y está pasando todos los días. El asma en nuestra población tiene una prevalencia de más o menos el 10% de nuestra población tiene asma. Estamos hablando de que más de 12 millones de personas tienen asma, y el asma es una enfermedad que generalmente empieza en la niñez o en la vida infante, y si estamos hablando de que el vapeo está empezando entre los 12 y 13 años, pues justo muchos de estos jóvenes son asmáticos, a veces no saben que son asmáticos o no están bien diagnosticados y tratados, y este es un factor que los puede descomponer y puede hacer que los próximos años de su vida productiva, de desarrollo neurológico, deportiva e intelectual, social, en todos los rubros y las esferas se ve afectada. O sea, ¿qué tal, no? O sea, puede ser que ya tengo asma y lo exacerbo, o que me dé. Bueno, esto en general no se ha demostrado que produce asma, pero sí que lo exacerba. Okay. Sin duda es una causa de crisis y de exacerbaciones asmáticas. Oye, imagínate que soy una mujer así, ya sabes, en la ansiedad, en la depresión, yo fumo como chacuaco, pero además estoy embarazada. Entonces, pobre criatura, pues le hago daño con el tabaco, entonces mejor voy a vapear. ¿Qué pasa con las mujeres embarazadas? Es un grupo de alto riesgo, igual que los jóvenes, y este vapeo pues puede inducir cambios en el desarrollo y crecimiento pulmonar del feto. Okay. Eso es importante porque esto que ya viene en las guías internacionales de asma, de EPOC, es importante. Un individuo que está expuesto al tabaquismo o al vapeo inútero, o sea, desde antes de nacer, porque su madre o su padre o las personas que rodean a su núcleo familiar fuman,
ese individuo tiene más riesgo de tener un menor desarrollo pulmonar, de tener asma en los primeros años de vida, alergias como rinitis alérgica, dermatitis atópica, conjuntivitis alérgica, y de tener a futuro no el desarrollo que podría haber tenido, aunque él no fume. Si comparamos en una tabla aquellos que estuvieron expuestos pasivamente al humo de tabaco de vapeo, pueden tener un menor desarrollo in útero. O sea, digamos que, bueno, obviamente con el tabaco pues tienen también un mal desarrollo, sí. Pero digamos que es igual, a la par, el del tabaco que el del vapeo. No se ha demostrado que sea a la par todavía, pero sí sabemos que el humo de segunda mano del vapeo también induce cambios en las vías respiratorias de todos los demás. Entonces, eso es algo vital porque el vapeador puede fumar o puede vapear en áreas protegidas de no tabaquismo. Y hoy en día eso no debe de ser, porque el humo de segunda mano también afecta a los demás. Hay un cigarro electrónico que no combustiona. No quiero decir la marca, pero muchos de los que usan este cigarrillo electrónico pues tienen la certeza de que al no producir humo pues no genera daño a otros, y eso es incorrecto porque hay partículas que aparentemente no se ven, son partículas menores de 2.5 micras, y esas partículas que se desprenden del vapeo pueden ser inhaladas tanto por el que lo hace como por otras personas a su alrededor y tener cambios también. O sea, entonces les llamaríamos vapeadores pasivos. Sí, correcto, vapeadores pasivos. Ay, ¿qué tal, muchachos? Estamos aprendiendo cosas. Entonces, el vapear produce cáncer como el cigarro de tabaco, ya, ¿verdad? Que dijiste que sí, puede ser que sí. Puede ser, todavía no lo sabemos con certeza, pero al tener carcinógenos estamos en mucho riesgo de que esto sí sea un sí a futuro. Oye, yo ya soy una paciente que, bueno, nunca entendí que no debí de vapear y entonces ya me dañé el cuerpo. ¿Hay algún tratamiento que revierta los daños causados por vapear? Todavía no lo sabemos. Al igual que no hay tratamientos que reviertan los daños por el tabaco, todavía no sabemos si hay alguna forma de revertir el daño que es menor, pero que existe por el vapeo. Sin embargo, si una persona deja de fumar o vapear, en los primeros 20 a 30 minutos de hacerlo, va a tener cambios favorecedores en su organismo. Va a disminuir la resistencia de las vías respiratorias, va a disminuir la inflamación. A los pocos días, a la semana, 10 días, va a mejorar su frecuencia cardíaca y respiratoria y sus capacidades físicas y respiratorias cardiovasculares en general, en los primeros meses de haber abandonado tanto el tabaco como el vapeo. Y digamos que como al año ya recuperó hasta el gusto y todo esto que se pierde con el tabaco también y con el vapeo. Incluso puede ser antes, con el vapeo, puede ser que en las primeras 4 a 6 semanas de haber dejado de vapear, la persona pues revierta estos cambios y pueda no verse afectada en forma indefinida. Sin embargo, los que llevan ya varios años vapeando nicotina, depende de las cantidades de nicotina que hayan vapeado, pero sí les aconsejaría que igual que se hacen un check-up cardiovascular o metabólico para ver cómo está su glucosa y su prueba de esfuerzo, hagan una prueba de función pulmonar que se llama espirometría, y ahí podemos saber si han tenido algún daño o no por vapear. Oye, y todavía hay gente que se atreve a caminar y salir en bicicleta y fumando, y luego vapeando también. ¿Qué les pasa a sus cuerpos cuando están haciendo ejercicio y además están metiendo madre y media al cuerpo? Pues mira, es peor el sedentario que vapea, pero es como tirar una cuerda de un lado y de otro, y va a ganar el tabaco o el vapeo siempre. Porque mucha gente cree que por haber hecho 20 o 30 años de ejercicio, incluso de alto impacto, eso va a evitar que tengan daño por el tabaco, y no, desgraciadamente hemos tenido pacientes con unas historias deportivas enormes que tienen EPOC y que su función pulmonar se vio mermada, y es terrible porque es gente pues que toda su vida estuvo pues acostumbrada a hacer un tipo de ejercicio y a veces hoy en día ya no lo puede hacer. Oye, Doc, y estamos en época de pandemia, ¿verdad? Todavía, y en época de nuevos virus. Entonces,
¿qué pasa con el COVID y además que vapeemos? O sea, ¿qué pasa? Y de por sí un montón de gente tiene secuelas por el COVID, que no pueden respirar, que se les olvidan cosas. Y entonces dice, bueno, ya dejé el cigarro, pero ahora voy a vapear. Pero me dio COVID. Entonces, ¿ahí qué pasa? En la gran mayoría de las personas, que es más o menos el 79-80% de las personas, pues cuando tuvieron una infección por SARS-CoV-2 o COVID-19, no tuvieron una forma grave. Sin embargo, el no tener una forma grave implica que no bajó su oxigenación, no hicieron una neumonía o una forma grave en otro órgano. Sin embargo, muchos de ellos se quedan con un poco de hiperreactividad bronquial, con una tos que puede durar 4, 5, 6 semanas. Y si a eso le sumamos que siguen vapeando o que nunca lo interrumpieron, o en cuanto pasa el periodo de aislamiento vuelven al vapeo, esto puede generar que esa tos se quede en forma permanente, irrite más los bronquios y termine necesitando broncodilatadores, incluso medicamentos que desinflamen bronquios, y se vean en una espiral en donde sus síntomas vayan de mal en peor y ya no sea producto del COVID, sino de la dualidad del daño post-COVID más el vapeo. No, pues no hay manera, gente. O sea, el vapear, la verdad es que no es nada benéfico para nuestra salud. Con COVID o sin COVID, o sea, la verdad es que no hay como mantener nuestros pulmones sanos. Bueno, de por sí en esta ciudad es difícil mantener los pulmones sanos, porque además eso, ¿qué pasa con toda la contaminación? Y luego le metemos la porquería del vapeo. Así es, estamos viviendo en una ciudad que tiene altos niveles de contaminación, de partículas que no se ven, pero que las respiramos. En épocas de calor permanecen más tiempo suspendidas. Entonces, la altitud, la contaminación, el cigarro de segunda mano, ahora el vapeo de segunda mano, pues sí tenemos que poner más de nuestra parte, porque si no vamos a ser gente joven o relativamente joven, muy enferma, y no hay sistemas de salud que soporten eso, Pau. Ni aquí ni en ningún país. Ya vimos que ya colapsaron un poco con el SARS-CoV-2 y obviamente, oye, Doc, pues salud, ¿no? te veo muy seco. Salud. La verdad es que está buena la plática porque nos estás cultivando bastante. Gracias por la oportunidad. No, pues gracias que se dio tiempo, ¿verdad, el doctor? Porque obviamente pues los pacientes ya se están asfixiando ahí. Me toca decir, atiéndeme, doctor. Oye, ¿cómo le hacemos entender a la gente que por favor cuide sus vías respiratorias? Porque de verdad no hay manera de vivir si no respiras. Pues yo creo que esa es una maravillosa plataforma. Tu pregunta, porque eso es lo que tenemos que hacer justamente, más que prohibir, es regular, y regular se empieza con la educación desde la primaria. Los maestros tienen que estar involucrados en este tema. Creo que debe de venir ya como parte del programa de educación desde la primaria, antes de que los niños vayan a la secundaria, que pues inviten médicos o gente experta, o ellos mismos se documenten, porque tiene que ser un plan conjunto de maestros, padres de familia, personal de salud, gobierno, para que quitemos cualquier forma de vapeo que no esté destinada con estudios de investigación a ayudar a que dejen de fumar los fumadores, quitar la posibilidad de que los niños menores de 21 años compren. Eso sería una muy buena propuesta, regular la compra a mayores de 21 años, solamente con nicotina, no con saborizantes o odorizantes. Quitar incluso el mentol, porque cuando nada más dejas el mentol y la nicotina, el mentol se ha investigado y se sabe actualmente que los cigarros mentolados inducen mayor adicción a la nicotina. Okay. Entonces, quitar el mentol también como sabor, y regularlo para que no haya un mercado negro en donde esto se produzca en las casas de manera ilegal y haya productos de los cuales no estamos ni enterados que se están inhalando, entre ellos
otro tipo de drogas o sustancias que puedan producir, como lo hizo el acetato de vitamina E, lesiones agudas en los jóvenes. Oye, acabas de tocar un tema muy importante, el regular, pero aquí el presidente de los señores que tenemos aquí que graban en las cámaras, ya dijo que no, que hay que prohibirlo. Entonces, de por sí ya era de alguna manera un mercado medio ilegal. Entonces, ¿tú consideras que la prohibición es la mejor manera? En general creo que para ninguna cosa, ¿no? Pero el tema del vapeo ahora va a ser todavía peor. Así es, yo creo que el prohibir es una medida drástica, pero probablemente no es la mejor, pues porque se va a generar pues mayor mercado negro. Esto se va a seguir consumiendo sin tener un control de dónde se vende, de qué es lo que se consume, y otra vez, de igual manera, pues menores de edad. Entonces, lo ideal es regularlo y tener realmente cifras que nos digan cuál es la población que está vapeando, educar a la población para que conozcan los riesgos que ello implica, que no es un vapor de agua, como tú bien lo dices, y ese es un lema de una de las asociaciones de pulmón americana: no es vapor inocuo, no es vapor de agua. Pero educar y regular a través de las cámaras de diputados o de senadores y legislarlo. Pero me parece que es un poco incluso contradictorio, porque por un lado, y no me quiero meter mucho en ese tema, pero por un lado se está promoviendo el uso de la marihuana y muchos de los personajes de la comunidad van y fuman enfrente de la Cámara de Senadores, y esto se prohíbe. O sea, es un poco contradictorio, no se está legislando de igual manera. Y hoy en día el vapeo es es una situación que está poniendo en riesgo a nuestra población. Están vapeando más o menos alrededor de 1 millón de jóvenes en el país. Órale, es un montón. Es mucho, y eso es en cifras extraoficiales, porque no se tiene bien documentado aún, pero 1 millón es mucho. Oye, Doc, y ahorita que tocaste el tema de la marihuana, ¿genera algún daño en el cuerpo, ya sea pulmonar? Bueno, obviamente igual a nivel neurológico también, pero ¿pulmonar causa algún daño? Pues sí causa, Pau. Causa irritación de las vías respiratorias, causa tos crónica, causa exacerbaciones de asma o de POC, bronquitis crónica, y sobre todo porque mucha de la marihuana viene adicionada con otros productos, no es... ¿No es pura? No es pura. Entonces... Ay, de lo que nos estamos enterando, doctor. Oye, eso es nuevo. A ver, cuéntanos, ¿con qué la trabajan? Si yo te platicara, bueno, puede venir adulterada con cualquier tipo de sustancias, pero hemos visto que viene adulterada con talco, con silicatos, que son piedras, con productos, incluso con estricnina, con veneno de ratas, o sea, con cosas que no te imaginas. ¿En serio? O sea, pero cuando ya viene como pulverizada, ¿o cómo? Sí, la que te venden, que aparentemente es la más pura, y pues no es la más pura y viene adulterada. Y eso que se inhala, pues nosotros los vemos en los estudios de imagen, cómo se depositan en los alvéolos partículas extrañas, incluso a veces se calcifican, pues porque el órgano las reconoce como extrañas y va a atacarlas, y se hacen reacciones inflamatorias muy severas que terminan minando la capacidad pulmonar tanto de los jóvenes como de las personas de edad media adulta. No, bueno, pues yo creo que dijiste algo hace rato, que estamos como a años luz de lograr lo que es educar y concientizarnos en muchos temas. Quiero que de manera como muy breve nos expliques qué es el EPOC, porque lo hemos venido escuchando a lo largo de la plática y de pronto pues es como, pues yo sé que está el cáncer de pulmón, pero este es antes de, ¿no? Entonces, ¿qué es el EPOC? Claro que sí, Pau. La EPOC es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es un sinónimo de lo que antes se conocía como bronquitis crónica o enfisema. Okay. La forma clínica es EPOC, es una enfermedad crónica de las vías respiratorias inducida en la gran mayoría de los casos por el tabaquismo, probablemente en un futuro por el vapeo,
por el humo de leña, que en nuestro país es altamente usado pues en la población rural, el humo de leña, el carbón, y que ocasiona una inflamación crónica de las vías respiratorias, destruye los alvéolos, que son las células con las que respiramos, y ocasiona cambios irreversibles en las vías respiratorias de un ser humano, condicionando que se obstruyan, una obstrucción al flujo aéreo, al flujo de aire que entra por los bronquios, y eso pues termina produciendo una insuficiencia respiratoria crónica, y es una enfermedad pues muy triste, condicionada por un factor externo que pues es altamente prevalente en nuestra población. O sea, digamos que la función del pulmón es hacer como esto acá que respira, entonces que se pone como duro. Cuando se ponen duros es más bien cuando se cicatriza el pulmón, en la fibrosis pulmonar. El tabaquismo, el humo de leña y probablemente el vapeo lo que ocasionan es más bien que haz de cuenta que estas células tienen, junto a cada célula hay un vasito que se llama capilar pulmonar. Entonces el alvéolo lo que hace es, a la hora de que los bronquios le transportan el oxígeno, el alvéolo difunde el oxígeno al capilar pulmonar, es decir, a la sangre de la persona. Y de la sangre elimina el dióxido de carbono al alvéolo para que nosotros lo exhalemos. Es una entrada de oxígeno y salida de dióxido de carbono. Pero si se destruye esa pared por donde pasa o difunde el oxígeno a la sangre, ya no se puede dar este intercambio de gases. Y entonces la persona, aunque inhale, ese aire se atrapa, pero no difunde a la sangre, entonces ya no oxigenas. Oye, ¿y qué tantas cosas tenemos que hacer para respirar y nosotros creemos que nada más es entrar y salir aire y ya, ¿no? O sea, la verdad. Y además le damos la importancia mínima metiéndonos porquerías al cuerpo. Estamos en el 2022, para el 2050, ¿cuál sería tu pronóstico? Pues mira, yo siempre quiero ser optimista y vamos a poner dos escenarios. El escenario número 1, que es el del optimismo, y es en donde cada vez más existe educación médica continua a la población, los jóvenes reduzcan el vapeo, reduzcan el tabaquismo y el consumo de drogas, y nuestra población pues cambie de tener altos niveles de pacientes con EPOC o con enfermedades respiratorias que hoy están dentro de las primeras causas de muerte de nuestro país y del mundo, a una población más sana, con menos sobrepeso, que haga más ejercicio y que fume menos. Si eso sucede, vamos a tener una población en 10 o 20 años mucho más saludable y que pueda tener un pronóstico y calidad de vida mejores que lo estamos teniendo. Pero si eso no pasa y al contrario seguimos vapeando y fumando, sedentarios, con sobrepeso, vamos a tener una población, por un lado, envejecida, enferma, y jóvenes enfermos que no sean productivos para los muy jóvenes que vienen abajo, y esa carga creo que es imposible de atender en cualquier lugar del mundo. Por eso los Estados Unidos de América y Europa y Canadá han puesto pues ya a todos sus sistemas legislativos a trabajar, porque esto es algo que es importantísimo y es una guerra sin cuartel, la guerra contra las industrias del tabaco, contra las industrias del vapeo, que son los mismos lobos con piel de oveja, y esto tiene que parar, y tenemos que ser más los que en la población eduquemos a los demás. Nos tenemos que ayudar, porque de esto depende nuestro futuro y nuestro presente. No, pues estamos en el hoyo, entonces, doctor. Oye, pues yo quiero cerrar esta plática haciéndote una serie de preguntas que quiero que me contestes lo más rápido posible con lo primero que se te venga a la mente, porque ahora vamos a dejar de lado al experto profesional y apasionado de los pulmones para ver al humano que tenemos aquí, que se ha encargado de cuidarnos a lo largo desde que acabaste tu carrera, ¿verdad? Claro que sí. Entonces, voy a empezar por preguntarte, ¿quién es José un domingo cualquiera? Pues es un deportista que pasea con su perro y trata de pasar el mayor tiempo posible con la familia. Muy bien. Tú no fumas, ¿verdad? No fumo. Es que luego uno va a ver así que es al dermatólogo o para la calvicie y están calvos, ¿no? Entonces, o sí te dicen no fumes y Pepe es experto en eso.
¿Qué significa para ti respirar y ayudar a otros a respirar? Respirar es una de los derechos más inherentes y maravillosos que tiene el ser humano, y ayudar a otros a respirar es mi pasión de vida y es lo que puedo contribuir en mi vida para que todos los que estén a mi alrededor respiren y respiren mejor. Pues nomás nos mantienes vivos, doctor, imagínate. ¿Cuál es tu palabra favorita? Honor y lealtad. ¿Cuál es la palabra que menos te gusta? Sufrimiento. ¿Qué te enciende o te motiva, ya sea creativamente, espiritualmente o emocionalmente? Me motiva ver a la gente feliz, me motiva y me llena espiritualmente ver seres humanos sanos, que puedan compartir su vida, que no tengan limitaciones, que sean realizados en todas las orbes y esferas. Eso es lo que más me motiva. ¿Qué te apaga? Ver a la gente enferma, privados de su salud y de su libertad, y ver cómo las familias sufren. Eso sí me apaga terriblemente. ¿Cuál es tu grosería preferida? No la puedo decir aquí. ¿Por qué no? ¿Sí? Sí se te da. Te veo muy serio. No, sí me la sé. Las he enseñado a lo largo del tiempo. Muy bien. ¿Cuál es el ruido o sonido que prefieres? El de los alvéolos al escuchar los pulmones con el estetoscopio. Qué bonito. ¿Qué ruido o sonido detestas? El claxon de los autos. ¿Qué profesión distinta de la tuya hubieras ejercido? Quizás antropología e historia. Órale, qué radical tú. ¿Qué profesión no te gustaría tener? Probablemente buzo de las alcantarillas. Ay, sí, guácala, ¿no? Y sí hay eso. Sí. Qué horror. Oye, y haciendo a un lado cuestiones religiosas, si el cielo existiera, ¿qué te gustaría que Dios te dijera cuando llegaras a las puertas del cielo? Eres bienvenido, lo hiciste bien. Muchísimas gracias, Doc, por habernos venido a compartir este momento de verdad de reflexión, porque sí está durísimo el de verdad hacernos conscientes de que respirar no es nada sencillo y es algo que nos mantiene vivos, básicamente, día y noche. Es algo que no para de hacer aunque estemos durmiendo. Creo que el corazón, el estómago y por respirar es lo que no se detiene nunca, a menos de que ya estemos muertos. De verdad, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. De verdad es un placer, es un honor, y las veces que yo pueda colaborar, cuenten incondicionalmente conmigo. Conste, pero la próxima sí nos dices la grosería, ¿eh? Se los prometo, por lo menos se las escribo. Bueno. Oigan, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Por favor, entendamos que nos estamos haciendo un daño metiéndonos lo que sea, ¿eh? O sea, de verdad no importa si es cigarro, si es vapeo, porque no es agua. Respetemos nuestro cuerpo, cuidémoslo. Es lo único que tenemos. Digo, no estamos tratando de evangelizar a nadie, pero de verdad tengamos un poquito de conciencia que pues mientras estemos aquí lo necesitamos, y qué mejor que tenerlo en las mejores condiciones. Gracias a Iván, gracias a Pepe, como siempre, por habernos acompañado también en las cámaras, y nos vemos en el próximo capítulo con otro tema completamente diferente. Rapport, generando sintonía contigo en Switch Podcaster. Los comentarios expresados en este programa son responsabilidad de quien los emite